Eh, es sabido, es sabido que realmente día a día tenemos una gran problemática y si nosotros vamos y acudimos a ver eh, los medios de comunicación y las redes sociales, las redes sociales, las redes sociales, podemos identificar que realmente eh, cada media hora o cada minuto encontramos casos realmente que son víctimas de violencia contra la mujer, y que realmente eso nos genera una gran preocupación en nuestra sociedad, ¿no? Realmente una gran preocupación que en vez de repente señalar que va en decrecimiento, más bien esto va en crecimiento. Una muestra de ello es que pese a que existen leyes drásticas, leyes realmente que tienen penas eh, hasta de cadena perpetua, como el caso del feminicidio. Sin embargo, estos comportamientos de los sujetos, no nos permite realmente efectuar que haya un cambio en la cultura, ¿no? Esa finalidad que tiene el derecho penal realmente de prevención general o de prevención especial realmente no se cumple, ¿no? Porque realmente ese efecto de comunicación, ese efecto de comunicador, no lo vemos en la realidad. Pese a que existen penas, nuevamente reitero, que son muy drásticas, que realmente deberían tener un efecto que disminuya ese tipo de comportamientos, nos damos cuenta que no funciona, ¿no? El sistema, como está diseñado, realmente no cumple con esa finalidad. El día de ayer estaba mirando dentro de las redes sociales, estaba mirando en las redes sociales la noticia, ¿no? La noticia del país y me doy cuenta, pues, que una autoridad había realizado un acto de tentativa, que es así en los medios de comunicación, así se le señala, ¿no? Acudimos a la noticia bajo el principio de buena fe y de veracidad, de que así se habría efectuado, ¿no? Que realmente un alcalde de una ciudad de cercana a Huacho habría realizado un acto de tentativa de feminicidio contra, un, contra su pareja o realmente, ¿no? Entonces, y es ahí donde incide realmente nuestra preocupación respecto a los casos frecuentes, insistentes, y no solo lo vemos enraigado en nuestra sociedad, en la actualidad aquí en el Perú, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Uno de los grandes problemas que existen es que nosotros seguimos siendo una sociedad netamente machista, ¿no? Una sociedad machista que realmente está en nuestra parte, en nuestros esquemas mentales, en nuestra cultura, que realmente hay ciertos comportamientos que aparentemente no nos damos cuenta y que también a veces es parte la propia, en este caso las mujeres, también a veces ese tipo de comportamientos ya se han normalizado, ¿no? Se han normalizado. Ante ello podemos decir que este tipo de actos de agresión y de violencia contra la mujer, esto, nuevamente repito, va creciendo. Es ahí donde tenemos, a través de acuerdos internacionales, donde escuchaba el ponente, la Convención Belén do Pará, donde realmente establece ciertas obligaciones a todos los Estados miembros para regular, establecer normas que protejan o que prevengan actos de violencia contra la mujer. ¿No? ¿Y eso por qué? Porque existen estudios estadísticos realmente que señalan que en Latinoamérica gran porcentaje de la población tienen un pensamiento netamente machista. Desde nuestros antepasados tenemos este tipo de comportamientos, a veces que, como les digo, es parte de la cultura, según estudios también efectuados por especialistas, señalan de que este tipo de comportamientos machistas quizás podrían ser erradicados en unos 100 años.
¿no? A diferencia de lo que tenemos en las culturas, los comportamientos que podemos ver a nivel de Europa, países del continente europeo, realmente esa forma de pensar ya habría sido bastante erradicada. No tienen esta forma de pensar donde realmente aquí en Latinoamérica pues siempre prevalece el comportamiento, realmente la forma de pensar o que el hombre predomina sobre ciertos comportamientos frente a la convivencia que se tiene en el hogar. Eh, y realmente eso, de una u otra manera, genera muchos actos de violencia, muchos actos que realmente generan ciertas situaciones que realmente, de una u otra manera, la normal convivencia se ve quebrantada, ¿no? Porque lo que se busca a través de la regulación normativa, ¿no? Estas disposiciones tanto establecidas en las normas especiales, en el Código Penal y otras normas, es tratar de evitar que comportamientos ofensivos contra personas, en este caso contra las mujeres, sean evitados, realmente que esas acciones violentas no se realicen y que vivamos una sociedad donde se respeten los derechos de todos. Cuando hablamos de la victimología, podemos decir de que poco se ha hablado, poco se ha dicho, poca formación a veces hemos tenido dentro de los claustros universitarios, donde más podemos, y hemos estudiado la disciplina del derecho penal, ¿no? O la criminología, donde le ponen más relevancia y le ponen más como punto de desarrollo dogmático y teórico a la persona, al que delinque o a la persona que realmente realiza el delito, no el autor. Y eso es por qué realmente, ¿no? Realmente podemos decir que eso viene sucediendo porque muchos tratadistas han considerado que se tiene que incidir en el delincuente o la persona que realiza un acto delictivo, que contraviene la norma o que quebrante la norma penal, ¿no? Sin embargo, se ha perdido, se ha dejado darle relevancia e importancia a la víctima, ¿no? Tanto es así que si nosotros revisamos en el Código Penal o cuando desarrollamos todo lo que corresponde a la teoría del delito, ¿no? A los elementos mismos, y todos están directamente relacionados a la persona que delinque, ¿no? De una pero tangencialmente, como consideran dentro de la estructura al agraviado, ¿no? En este caso, la víctima. Entonces, esta disciplina realmente que ha venido teniendo poco desarrollo y ahora está teniendo un poco más de relevancia porque han existido muchos tratados o también acuerdos al respecto donde se ha tenido en consideración que la víctima toma un papel importante en este binomio entre la persona que delinque y como la persona realmente víctima de la acción delictiva. Entonces, no solo se trata de prevenir el delito, sino también de prevenir acciones donde realmente un sujeto, una persona, en este caso la mujer, sea víctima del acto delictivo, ¿no? Entonces, ha ido en evolución y realmente ya empezamos a tener un poco de más de relevancia de una u otra manera, porque una de las normas que se tiene y que ha sido incorporada hace pocos años, de poca data, realmente tenemos esta ley de protección realmente a la mujer. Realmente es una norma que establece ciertos lineamientos de protección hacia las mujeres, ¿no? E integrantes del grupo familiar. Esta norma realmente te establece ciertos lineamientos para, frente a situaciones de violencia, traten de tomar acciones inmediatas para que las víctimas o realmente que han sido perjudicadas por un comportamiento agresivo del grupo familiar, que sea su pareja, realmente trata de efectuar una serie de medidas de carácter preventivos y que sigan realmente siendo víctimas de esas agresiones, ¿no?
Esta ley es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, estas normas que se han venido dando nace como consecuencia de la intervención de la victimología, ¿no? La victimología tiene realmente un papel muy importante frente a este tipo de comportamientos que lo vemos casi a diario, ¿no? Como le digo, si uno empieza a buscar noticias, información dentro de las redes sociales y siempre va a encontrar noticias de personas, sujetos, varones, realmente efectúan actos violentos contra sus parejas o contra sus esposas. Eso ya lo vemos casi siempre y casi cotidiano, y más aún si encontramos, empezamos a buscar más información, nuevamente encontramos siempre noticias sobre casos de feminicidio. Y existen una serie de porcentajes bastante altos. Según el INEI, señala que en el 2024, 62 de cada 100 mujeres son víctimas de violencia contra la mujer. Entonces, esos son realmente casos bastante alarmantes que nos genera bastante preocupación, y que el papel que desempeña la victimología es tratar de buscar, de obtener la información posible para tener un tratamiento hacia la víctima y además tomar las medidas legales correctivas para evitar actos de violencia contra la mujer. Cuando hablamos de victimología, estamos indicando que estudia tanto la víctima y los factores que realmente hayan generado realmente esos comportamientos agresivos frente al sujeto pasivo, en este caso el sujeto pasivo del delito, que sería la víctima, ¿no? Entonces, esta visión realmente que se tiene de la victimología tiene grandes aportes, ¿no? Grandes aportes que inciden en las decisiones de las políticas del Estado para tratar de que disminuyan o erradicar los actos violentos contra las mujeres. En eso realmente incide la importancia que se tiene de parte de la victimología. Cuando hablamos de víctima, que puede ser uno o varios sujetos que realmente hayan sufrido un acto de violencia, tanto sea física, psicológica, y que realmente esto tiene ciertos efectos, ¿no? Y no, a veces ha pasado un hecho violento, un hecho delictivo, que realmente uno le genera un trastorno, una afectación postraumática, ¿no? Porque si alguien en un momento, que básicamente son las damas, a veces pasa, que de repente están caminando por una calle y hablando por celular, y viene un sujeto en una moto, que casi es común, entonces le arranchan el celular, y si es que esta dama no se deja arranchar el celular, a veces es víctima de agresiones físicas, lo golpean muy gravemente a veces, y que realmente esos efectos de producto de ese acto delictivo, ¿no? De ese acto delictivo que es un robo, realmente te genera un efecto que realmente siempre uno va a estar bajo ese temor de que va a ser nuevamente víctima de un acto nuevamente delictivo de esa misma magnitud, o puede ser de otra, ¿no? Entonces, ante esas situaciones, podemos indicar que todo acto que realmente genera una acción delictiva contra una mujer o contra un sujeto frente a una comisión de un delito va a tener ciertas repercusiones, ciertos trastornos que realmente que pueden efectuar, podemos indicar dentro de ellos un efecto psicosomático, un efecto realmente no solo mental, sino también efectos de dolencias, agravaciones de carácter físico en aquella persona que haya sufrido ese acto delictivo, ¿no? Un acto delictivo, un acto de violencia.
Podemos decir que la victimología tiene como principales funciones asistir jurídica y terapéuticamente a la víctima, ¿no? Porque frente a un hecho delictivo, entonces aquí tenemos esta norma ya antes indicada, entonces en el caso de violencia contra la mujer efectuado por su pareja o de repente por su conviviente o su esposo, realmente tiene apoyo de parte del Estado, porque inmediatamente de ocurrir un hecho delictivo, en este caso la víctima acude a una comisaría de la mujer y realmente tiene varios actos inmediatos que tienen que efectuarse. Uno de ellos es que frente a la denuncia tiene que pasar inmediatamente ahí, también ser asistido por un psicólogo y además tomar las medidas para evitar de que sea nuevamente víctima de agresiones de aquel sujeto que habría efectuado contra ella, ¿no? Tenemos también conocer a profundidad el papel y el desarrollo de la víctima en el delito, o sea, frente a los comportamientos propios de la víctima frente a situaciones traumáticas producto de la comisión de un delito. Entonces, nos permite también conocer a profundidad cuál es el comportamiento y qué situaciones pueden pasar producto de ese acto. Nos permite también señalar los principales temores de la victimización. Entonces, frente a un comportamiento delictivo que ha sido agraviado, entonces ahí interviene de manera muy relevante e importante la psicología, ¿no? Los psicólogos tienen un papel muy relevante porque van a permitir saber cuál es el comportamiento y cuál es el actuar frente a un acto violento que habría padecido. También es lo que ya les había mencionado. Otra de las importancias es que a través de la victimología, o comportamientos repetitivos o actos realizados por el sujeto activo, en este caso el delincuente, van a haber disposiciones o normas que van a permitir darle un tratamiento adecuado a aquellas personas que han sido víctimas de un delito. Entre ellos, como ya les mencioné, esta norma que hace referencia a la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, ahora nos damos cuenta que la victimología tiene importancia y cumple una función bastante incidente en las acciones, en las políticas que tiene que tomar el Estado para tratar de evitar que sigan existiendo personas víctimas de agresiones, de actos delictivos. Ahora, un tema muy importante y de repente a veces no lo conocemos mucho, que existen tipos de victimización. Tenemos una victimización primaria, que es aquella que realmente se efectúa de manera directa o realmente de aquel sujeto que haya realizado un acto delictivo y la persona que haya sido la parte pasiva o el agraviado, ese efecto, ese acto realmente generado producto de ese delictivo tiene una repercusión frente a, ¿no? Ese efecto realmente hacemos referencia que nos encontramos a una victimización primaria. Tenemos una victimización secundaria donde aquí podemos decir de que frente a un acto delictivo no solo basta que tener esta repercusión, un efecto postraumático realmente producto del acto delictivo, sino que esto va a otro estadio, y ese estadio lo encontramos allá en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Y a veces vemos que frente a casos donde han sido víctimas de agresiones de manera directa, en los casos de feminicidio, que aquella persona que haya sido considerada o ha sido agraviada tiene que acudir al órgano jurisdiccional a rendir sus declaraciones. O de repente, si tenemos aquellas personas que han sido víctimas de violencia familiar,
tiene que acudir al psicólogo de igual manera para tratar de tomar eh, su aspecto, hacerle un test psicológico. Realmente eso va a servir como prueba durante el proceso. Y no solo eso, sino que a nivel del proceso judicial, el ser considerado como agraviado va a participar como testigo dentro del propio acto. Imagínense pasar un hecho bastante traumático y que posteriormente tenga que acudir nuevamente al órgano jurisdiccional a que sea interrogado, que sea la persona que tenga que recordar ese acto traumático. Entonces, es ahí donde podemos decir de que ese acto que en un momento fue tan fuerte, tan perjudicial y que le ha generado un efecto psicológico, un trauma, a nivel jurisdiccional, nuevamente tiene que incidir o tiene que realmente participar y declarar ese acto que en un momento fue víctima, ¿no? Y realmente esa situación que realmente genera un grave afectación emocional, nuevamente tiene que ser vivida. Entonces, en ese segundo estadio que corresponde a la victimización secundaria es donde vemos y realmente nos damos cuenta que ese tipo de comportamientos no debería efectuarse, ¿no? Porque a veces existen dentro del proceso judicial donde se hacen preguntas que inciden y que realmente le generan mayor efecto emocional. Es por eso que en algunos casos las víctimas ya no quieren ni acudir a rendir sus declaraciones. Dicen, bueno, lo dejamos a la justicia que lo decida. Hay otras personas que sí acuden, pero en su gran mayoría no acuden a los procesos judiciales porque realmente no quieren volver a recordar ese hecho que les ha afectado tanto, ¿no? Que en muchos casos han sido actos de violencia familiar y en otros casos han podido ser, no han podido realmente llegar a ese efecto que es ya mucho más perjudicial que cuando generan un acto de feminicidio, ¿no? Entonces ahí tenemos el caso de tentativa de feminicidio y en los medios de comunicación siempre hemos visto noticias, ¿no? Que como de manera muy agresiva, cómo actúa esa persona, no la intención de generarle un daño solo físico, sino también quitarle la vida. Entonces, recordar ese comportamiento, esos actos, esas vivencias, es bastante afectivo en la parte psicológica y emocional. Entonces, es por ello que en algunos casos, como cuando tenemos en casos de violencia sexual, los actos contra la libertad sexual, básicamente en menores, ya no se acepta, y es por eso que realmente ha tenido un papel muy importante en la victimología, porque no puede permitirse, pues, que una menor que ha pasado un hecho traumático, que es ser víctima de una agresión sexual, nuevamente tenga que acudir a un órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional, a través del aparato y siempre respetando el debido proceso, el derecho de defensa, más que incide en el procesado, tenga que ser nuevamente interrogado, ¿no? Entonces, es por eso que ya no se permite que acuda en el juicio oral para que realmente sea nuevamente considerada su declaración. Solo basta con aquella declaración efectuada en la Cámara GESE, ¿no? Es una forma de que te ha tenido incidencia la victimología para tratar de minimizar esos actos de victimización frente a hechos realmente traumáticos. Tenemos otra tipología que corresponde a la victimización terciaria, ese hecho que es poco, a ver, que le ha dado poca relevancia, pero tiene una significación ya más general. Esa significación, esa repercusión más general
no solo incide en la víctima o el sujeto pasivo del delito, sino también incide en aquella persona que, familiares de la víctima, familiares del propio imputado, ¿no? El propio criminal y el mismo propio criminal, porque frente a situaciones que realmente puedan pasar, que frente a un quebrantamiento de la norma que incurre en un momento en un delito, esto realmente tiene una afectación, ¿no? Por una parte, los familiares de la víctima, ¿no? Frente a un acto de agresión, también genera una afectación emocional, psicológica, si esa víctima, esa mujer, tiene hijos, tiene repercusión también emocional frente a sus hijos, y eso genera un efecto traumático en el resto de su vida, ¿no? Aquel niño o aquellos jóvenes que ven que su madre ha sido víctima de agresiones, va a generar ciertos patrones psicológicos y ciertos efectos traumáticos en el futuro. Y eso a veces se recuerda, ¿no? Es parte del recuerdo y lo comenta, ¿no? Porque a veces también esto tiene incidencia en comportamientos, si es que ven que en algún caso existen patrones de agresiones en el núcleo familiar, a veces son repetitivos también por los hijos y así sucesivamente. Entonces, estos efectos que también genera no solo a la víctima del delito de violencia, también tiene una repercusión a la familia. Si hablamos del delincuente o la persona que quebranta la norma, también tiene un efecto, porque también tiene incidencia en una afectación como ser humano, ¿no? Y también podríamos tener una incidencia que respecto a los familiares de esta persona que habría quebrantado la norma, que habría incurrido en violencia contra la mujer, entonces también le va a generar una afectación porque realmente decimos y manifestamos que va a ser privado de su libertad o se van a tomar medidas sociales para tratar de evitar realmente limitar sus derechos como persona. Y en la sociedad en general también, porque comportamientos afectivos que realmente dañosos a una u otra persona también generan un efecto que realmente tiene una implicancia en la parte emocional. Entonces, tenemos un primer nivel. La victimización primaria está dirigido directamente al defecto que realmente genera un hecho delictivo al agraviado. En este caso, si estamos hablando de la mujer, estamos haciendo referencia a efectos emocionales y físicos frente a un acto delictivo. La victimización secundaria va a un estadio más, ¿no? Va ya a otro efecto que va a nivel de los órganos jurisdiccionales que realmente hacen y tienen incidencia en que este hecho traumático generado producto de un acto delictivo que realmente ha sido agraviado, perjudicado, nuevamente tenga que recordarlo y realmente producto de las acciones propias de los actos procesales que tengan que rendir declaraciones, porque cuando la persona es agraviado y a nivel de proceso judicial es considerado un testigo. Entonces, su declaración tiene relevancia. Y si estas declaraciones inciden en recordar esas vivencias, entonces va a tener un efecto, una repercusión emocional y psicológica, y como les había mencionado, ya les había indicado, tiene realmente una parte negativa que como finalmente hay personas que no quieren volver a recordar ese hecho, mejor no acuden, no concurren a las diligencias judiciales y lo dejan ahí. ¿No? Y el otro que le hago referencia es a la victimización terciaria, que aquí todos estamos comprendidos, tanto el agraviado, los familiares del agraviado, el imputado y la sociedad en general. Todos estos tipologías, estos tipos de actos realmente tienen un efecto que realmente son bastante negativos,
en la normal convivencia. Es por eso que la importancia y la incidencia que tiene la victimología es para tratar de prevenir, o sea, no solo, así como tiene la finalidad de la criminología, tratar de prevenir delitos, o que realmente el sujeto activo evite realizar delitos. En este caso, la victimología tiene incidencia en tratar de que existan personas que sean víctimas de delitos. Y ahora, cuando hablamos en respecto a la violencia contra la mujer, existen factores económicos, y eso es lo que a veces no nos damos cuenta, y en sociedades machistas, realmente, básicamente en lugares rurales donde todavía existe esa forma de distribución de roles, donde el hombre, el varón es el que provee, el que sale a trabajar, y la dama, la esposa, se queda dentro del hogar. Entonces eso tiene una afectación, una dependencia netamente económica. Y si realmente existe una disminución en economía, genera ciertos problemas y agresiones de parte del varón hacia la mujer, ¿no? Porque de repente la dama dice, pues ya no alcanza, no alcanza lo que tú traes al hogar, o de repente ya no estás trayendo lo suficiente para cubrir los gastos. Entonces comienzan las discusiones, y el comportamiento a veces agresivo de parte del varón hacia la mujer. Entonces, es un factor que a veces incide mucho en las discusiones, y luego generan actos violentos, tanto psicológicos, ¿no? Ahora también se ha considerado dentro de las formas de violencia la violencia económica, ¿no? Entonces ahí también, si tiene incidencia en sacar en cara, o de repente tratar de disminuir, o de repente generar unos ofensas, afectaciones respecto a la parte económica a la dama, a la mujer, entonces también son consideradas como una violencia económica, ¿no? Un factor realmente bastante determinante. Sabemos que la economía en el hogar es importante para cubrir los gastos propios del hogar. Sin embargo, a veces, frente a situaciones que realmente todavía seguimos la forma de reparto de roles dentro del hogar, todavía se incide en que el varón, en un porcentaje minoritario todavía, podemos decir que ya ambos se distribuyen los gastos del hogar, se distribuye todos la parte económica que tiene que contribuir uno y otro. Sin embargo, existen aún todavía porcentajes bastante mayoritarios que todavía existe mucha dependencia, y esta forma de pensar que se dice el hombre es proveedor y por lo tanto tiene que contribuir en el hogar. Entonces, cuando viene esa situación que realmente ya no puede cumplirlo de manera tal cual como debería efectuar para tratar de generar una tranquilidad en el hogar, vienen los problemas, y eso genera actos de violencia hacia la mujer. Tenemos también factores sociales y culturales. Y como le decía, todos inciden en este comportamiento cultural que no data de reciente, sino es parte de nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, que realmente siempre han incidido de que hay cosas que debe hacer solo la mujer. Aunque en menor medida, de a poco se está quitando dentro de nuestros esquemas mentales, de a poco podemos ver que ese tipo de forma de pensar se va erradicando, pero de manera mayoritaria, y el porcentaje es bastante alto, es que se sigue incidiendo que ciertos comportamientos sociales, comportamiento dentro del hogar mismo, deben efectuarlo las damas y no los varones. Entonces, el machismo sigue incidiendo y teniendo fuerza dentro del hogar, dentro de la sociedad. Es por eso que si
esa forma de pensar de aquel varón que es machista y se efectúan ciertos comportamientos de parte de la dama, de la mujer, su pareja, que realmente va a ir en contra de esa forma de pensar, genera realmente discusiones y que en muchas ocasiones genera actos de violencia contra la mujer. Entonces, todos estos comportamientos que realmente inciden en actos de violencia contra las mujeres, eh, la victimología recoge toda esa información, recoge todos esos comportamientos de la víctima y el Estado mismo ha creado ciertos mecanismos para tratar de evitar que se realicen ciertos actos delictivos contra las damas, pero no es suficiente. Entonces podemos decir que la normativa está dada. Se vienen realizando una serie de acciones para tratar de generar políticas de parte del Estado para dar regulaciones para disminuir los actos delictivos frente a las mujeres. Tenemos el acuerdo Belén do Pará, que nosotros estamos suscritos y tenemos que cumplirlo, es por eso que se ha dado la norma antes mencionada. Y otras normas que se vienen dando para tratar de poner en condiciones de igualdad normativamente frente al varón, porque vivimos en una sociedad machista. Entonces, la victimología y su incidencia frente a las políticas del Estado es muy importante. Va a tener un efecto muy benevolente para realmente tratar de prevenir los actos realmente que las mujeres sigan siendo víctimas de violencia. Por eso, aunque podemos también indicar que legalmente y normativamente todavía se tiene y se va dando una serie de normas que inciden más en el delincuente, en la persona que realiza el acto delictivo. Y todas las garantías están dirigidas a proteger a la persona que realiza el acto delictivo. Pero de manera mínima, se está dando realce o prioridad a la víctima, al agraviado, porque siempre, cuando vemos en los medios de comunicación, ¿a quién ha sido la persona que ha delinquido, no? ¿Quién ha sido el que afectó el acto delictivo? Más nos preocupamos por la persona que realmente ha realizado el acto delictivo y no nos preocupamos por la víctima, ¿no? En este caso, el agraviado. Entonces, es por eso que el papel que realmente cumple la victimología y frente a actos de violencia contra la mujer va a servir y va a contribuir a que estos actos repetitivos y que lo vemos dentro de nuestra sociedad, disculpe, dentro de nuestra sociedad, que vaya disminuyendo. Queremos vivir en un ambiente donde se respeten los derechos de todos, independientemente del género, y esa forma de pensar, esa forma que se encuentra arraigado en nuestra cultura, tiene que cambiar. Esperemos que eso realmente no sea a 100 años, como han dicho algunos tratadistas al respecto, sino que esto sea en menor tiempo, porque si seguimos pensando de esa manera, los actos de violencia contra las mujeres no va a decrecer, sino va a seguir incrementando. Y eso realmente en bienestar de la sociedad, de la comunidad y de las mujeres, para que realmente sean respetados sus derechos y se garantice realmente la condición de un ser humano que pueda vivir en libertad conforme a los enfoques teóricos de John Locke, donde realmente del momento que todos hemos cedido parte de nuestra libertad para poder vivir en armonía, entonces, pero debemos de respetar los derechos de todos, ¿no? Donde si alguien quebranta el derecho del otro, entonces ya no vivimos en una sociedad, en un clima armonioso donde se respeten las normas. Entonces, mientras tengamos esa forma de pensar todavía, donde exista bastante violencia contra la mujer por comportamientos
machistas, en una sociedad que realmente actual, todavía nos seguimos en el siglo, ya estamos en el siglo XXI, con esos comportamientos retrógradas realmente que ya debieron haber salido realmente de nuestra forma de pensar, pero incidimos en lo mismo. Es por eso que estas eh, cifras y porcentajes que venimos viendo año a año, en vez de acrecentar o disminuir los actos de violencia contra la mujer, los vemos cada día más bien en incremento. Y esos son los actos de violencia que nosotros podemos ver que han sido denunciados, y falta aquellos que realmente actos que no son denunciados, que son un gran porcentaje que tenemos a nivel nacional. Entonces, una de las situaciones que debemos de incidir, y realmente donde tiene bastante importancia y un rol muy relevante es respecto a la victimología, es tratar de acoger todos esos comportamientos de la víctima y incidir y recomendar para que se tomen las medidas y acciones necesarias para proteger a las víctimas de violencia contra la mujer. Eso es lo que podría manifestarle respecto a la ponencia de la intervención de la victimología frente a casos contra la mujer.